Muy buenas tardes. Para dar inicio a esta reunión Zoom, como venimos cumpliendo con los protocolos por la pandemia y brindando nuestros servicios a los señores socios de todo el país, saludamos a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de los tres poderes del Estado y cedemos la palabra al expositor invitado, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, licenciado Matías Tombolini. Muy buenas tardes, Matías. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miriam? Y agradecerle por tu intermedio a María Pía y a cada una y a cada uno de los presentes con quienes compartimos la actividad en el día de hoy, en esta tarde. Que aquí en Buenos Aires, te cuento, está muy bonita la tarde, ¿eh? La verdad es que es una linda tarde hoy aquí en Buenos Aires. No sé si se escucha bien. Perfecto. Excelente. Bueno, pensando un poco en la actividad para el día de hoy, yo lo primero que me pareció interesante intentar compartir con todos y cada uno de ustedes tiene que ver con una caracterización desde el punto de vista macroeconómico de lo que está sucediendo en la Argentina, pero sobre todo a escala global. En este presente prácticamente de ciencia ficción en el que estamos viviendo por estos días, cuando pensamos en esta crisis económica, estamos pensando en una crisis económica única en la historia moderna, fundamentalmente porque es una crisis económica que no es generada o no fue generada por un problema de orden económico. Es decir, la cuarentena, o si querés, el aislamiento social con distintos grados de obligatoriedad en el mundo, es un dato externo que impacta en, si se quiere, de manera doble en la economía. Yo siempre digo, la cuarentena nos lleva, si hablamos del mercado de corte de pelo, por ejemplo, a que vos tengas la demanda y la oferta frenadas a la vez. Es decir, si vos tenés, mirás la demanda de corte de pelo, dirías, bueno, la demanda no existe porque no tengo ganas, plata, ni me puedo ir a cortar el pelo, y si quisiera ir a cortarme el pelo no podría porque la oferta tampoco está, porque está cerrada la peluquería. Cuando hacemos política económica, yo doy clase en la facultad hace muchos años, cuando le contamos a los chicos, cuando abordás una crisis tratás de hacerlo básicamente operando o intentando corregir los problemas de demanda, estimulándola para que la demanda se recupere, o si tienes un problema con la oferta, tratás de trabajar sobre la oferta estimulando la oferta. Ahora, en esta crisis vos tenés demanda y oferta que se frenan a la vez. Los americanos llaman el sudden stop, de una economía en donde todo se frenó de golpe, se frenó a la vez. Y este freno brusco está generando una contracción del Producto Global que no tiene precedentes. El PBI global se está estimando que va a tener una contracción del orden del 3% a escala global para lo que tiene que ver con 2020. Pensemos que en 2008-2009 esa misma contracción fue del orden del 0,1% a escala global. Y estamos hablando de los datos que el fondo publicó hace poco más de un mes, es decir, cuando todavía faltaba mucha información respecto de cómo va a ser el despliegue de este aislamiento social que, con independencia del sesgo político que tenga quien gobierna en los distintos países, el aislamiento ha sido la manera que por el momento la ciencia ha encontrado para intentar evitar que el virus se propague de tal forma que no permita justamente que los sistemas de salud de los países puedan atender una demanda extraordinaria en un corto periodo de tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos justamente qué pasó allí donde la cuarentena llegó tarde, por caso el norte de Italia, por caso la ciudad de Nueva York, el resultado termina siendo camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales retirando los cuerpos
de aquellos que no pudieron ser, bueno, atendidos a tiempo. Este déficit de los sistemas sanitarios que Obama en 2014, Bill Gates en 2015, ya habían alertado respecto de una crisis posible y potencial en los sistemas de salud. Y hablamos de países con economías desarrolladas, en donde la respuesta de los sistemas de salud se vio sobrepasada y por eso, no estando la vacuna, no estando el remedio, aparece el distanciamiento social como el mínimo común denominador, con distintos grados de severidad en ese aislamiento social entre países con gobiernos que pueden ir desde Donald Trump hasta Pedro Sánchez, es decir, no importa el sesgo político de los gobiernos, todos tomaron el distanciamiento social como el modo, como la manera justamente de abordar esta crisis sanitaria. Ahora bien, por supuesto, esto generó que en esta parada brusca de oferta y demanda a la vez, todos los mercados sufrieron un freno, una contracción que pone a la economía global sobre la discusión de un nuevo paradigma. Porque en general tenemos, si se quiere, una doble realidad que estamos viviendo ahora en las economías desarrolladas. Después vamos a pasar a las economías del mundo en desarrollo. Tanto Estados Unidos como Europa atacaron justamente esta crisis con un programa de emisión monetaria acelerada, una especie de quantitative easing, igual que se hizo en la crisis de 2008-2009, poniendo una cantidad nunca vista en un periodo de tiempo tan corto de dinero como inyectándolo en la economía. Y esto básicamente generó que el impacto en el producto fuera igualmente elevado. Tenemos algún gráfico respecto a la evolución de desempleo en Estados Unidos, alcanzando niveles que no tienen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, y vamos a los precedentes de la década de finales de década del 20 y década del 30. Entonces, en ese escenario, lo que vemos es que mientras la economía real se contrae, vemos que la economía financiera, si se quiere, Wall Street, muestra precios que son, bueno, claramente satisfactorios. Y entonces aparece un primer dilema. ¿Qué está pasando? Y yo quería ponerlo un poquito también arriba de la mesa hoy para que lo peloteemos si ustedes quieren. ¿Qué está pasando? Que los mercados financieros nos muestran una realidad que no es compatible o no parece dialogar con lo que pasa en la economía real. Muchos creemos justamente que así como el Standard & Poor's creció mucho más que la economía americana en el periodo 2009-2019, justamente la bolsa se expandió mucho más que la economía y entonces pareciera ser que los activos financieros ya no son un buen predictor de lo que va a pasar en la economía real. Y aparecen distintas notas en el Financial Times que cuentan que muchos de los apostadores del mercado de los deportes en Estados Unidos, que ahora no estaba funcionando, fueron a la bolsa. Aparecen distintos autores en Foreign Policy este fin de semana que pasó, bueno, que empiezan a reflexionar sobre esa disociación que se produce entre los mercados financieros y la economía real, hasta dónde la bolsa representa lo que le pasa a la economía real. Y esto, por supuesto, trae un problema sobre la mesa, porque la gran pregunta tiene que ver con hasta dónde la bolsa funciona como el gran lugar en donde las compañías encuentran la fuente, si se quiere, de financiamiento de inversiones de largo plazo. Uno debería imaginarse, idealmente, en un mundo con un capitalismo que busque el desarrollo sostenido, el fondeo de las compañías para el largo plazo en la bolsa de valores y el fondeo de corto en la banca, ¿verdad? Ahora, claro, en Estados Unidos ya estamos viendo que hay un primer problema serio y eso pone, Miriam, María Pía, invitadas, invitados, pone claramente un enorme signo de pregunta respecto de cuál va a ser la arquitectura de la economía global en el tiempo que viene. Porque desde ya la Argentina en este sentido tiene mucho más para ver que para decir, porque en términos de la representación que tenemos
respecto del PBI global, Argentina es más bien un tomador de información que un constructor de reglas de juego. Como lo somos el resto de los países, básicamente periféricos. Y en ese contexto es importante entender que la película todavía tiene muchos minutos hasta que se vaya a terminar. Porque claro, vemos que Estados Unidos además transita una convulsión social que no se veía hace, no sé si se vio alguna vez. Vemos que hay compañías que empiezan a pedir Chapter 11, o sea, que empiezan a quebrar. Vemos que hay situaciones en donde, de alguna manera, bueno, la pregunta que surge es si a pesar de que la realidad de la bolsa muestra una trayectoria ascendente, si no nos estamos enfrentando a lo que podría ser una crisis de crédito. Y acá me empiezo a meter, a tocar los temas bancarios y un poco, si vos, Miriam, si María Pía me lo permiten, después me gustaría compartir algunas de las herramientas crediticias que el banco tiene. Entonces, ¿por qué planteo esto a escala de la arquitectura financiera global? Porque en general cuando una compañía, y nos acompañan hoy seguramente empresarias y empresarios de todo el país, cuando una compañía pide plata prestada, básicamente lo que está haciendo es tomando dinero del futuro contra un futuro que es un flujo de fondos. Es decir, una empresa pide plata siempre que el costo en términos de tasa del dinero que está pidiendo prestado sea más bajo que lo que le permite crecer o ganar ese dinero que está pidiendo prestado el negocio. Esta es una regla básica, pero más o menos funciona de esa manera. Ahora, cualquier costo del dinero de una empresa que pide prestado es infinito si la persiana de la empresa está cerrada. Porque la comparación es, yo tomé plata en Estados Unidos, ponele al 1,5%, al 2%, para crecer al 4%. Ahora, si crezco al menos 5%, ese crédito ya no tiene más sentido. Y por lo tanto, si el tomador de crédito tiene problemas, entonces el depositante, que es con quien intermedia justamente el tomador de crédito, plantea serios inconvenientes y allí aparece justamente, bueno, los bancos centrales que van intentando inyectar cada vez más liquidez en el sistema para que no se termine de romper la cadena de pagos. Ahora bien, en el hemisferio norte uno puede ver que esta crisis económica, que no depende de la economía, porque depende de algo preeconómico, que es de orden sanitario, está transitando la, dicen ahora, desescalada, ¿verdad? Miriam, en España le dicen desescalada, en fin. ¿Qué característica diferencial tiene justamente la desescalada del hemisferio norte con la situación en el hemisferio sur en general y con la Argentina en particular? La característica diferencial es básicamente que en el hemisferio norte las economías son fundamentalmente desarrolladas y por lo tanto los sistemas de salud de las economías del hemisferio norte son sistemas de salud de economías desarrolladas. El frío allá se está yendo y acá está llegando. Y desde ya las sociedades y la manera de transitar las reglas de juego de los sajones o de los asiáticos es bien distinta de lo que son las sociedades latinas. Aquí, a diferencia de lo que mencionábamos recién, tenemos economías en vías de desarrollo, sistemas de salud que corresponden a economías en vías de desarrollo. Acá el frío está llegando, no se está yendo, todavía no es invierno. Acá somos latinos y por lo tanto somos mucho más cercanos que los sajones. Y por otra parte, tenemos una estructura económica en donde la densidad, si se quiere, de la demográfica de los sectores más necesitados es distinta de la que sucede en el hemisferio norte. Y por lo tanto, la característica de lo que se conoce como circulación social del virus tiene, bueno, una caracterización diferente de lo que sucedía en el hemisferio norte. Por lo tanto, el modo de abordar justamente esta crisis sanitaria, bueno, tiene que ver con reglas que en la Argentina suponen una cuarentena estricta, que ya en el 85% del territorio nacional se va
va disminuyendo y que con independencia de valoraciones que se puedan llegar a hacer desde el punto de vista subjetivo, entendemos que el resultado hasta aquí, bueno, parece ser un resultado positivo. Fundamentalmente porque ante la incertidumbre de no tener justamente una cura o la vacuna, lo que hay que tratar es de crecer en capacidad de asistencia a quienes tienen la afección leve y moderada y obviamente en respiradores y en camas de cuidados intensivos, que es lo que sucedió como, digamos, resultado del tiempo que la Argentina ganó a partir del distanciamiento social obligatorio en sus distintas fases. En ese contexto, por supuesto, la Argentina, para enfrentar esta situación, tiene en el diseño de la política económica un conjunto de herramientas que son, si se quiere, mucho más limitadas que las que tienen nuestros propios vecinos. ¿Por qué? Porque Argentina viene de transitar un 2019 con más de 50 puntos de inflación, con 2 dígitos de desempleo, con 35 puntos de pobreza, y está discutiendo, está renegociando una deuda que creció exponencialmente en los últimos 4 años y que a partir de, si queremos, abril-mayo del 2018, se terminó por convertir en un conflicto de restricción de la Argentina de acceso a los mercados voluntarios de deuda de manera absoluta. Por lo tanto, Argentina allí tiene una limitación severa. Y entonces, esa es la Argentina que deberíamos estar conversando hoy sobre cómo volver a ser una economía que marcha hacia el desarrollo, pero vino este tsunami. Por lo tanto, para enfrentar el tsunami, Argentina tiene menos herramientas que las que tiene Brasil, que las que tiene Perú, que las que tiene Chile, que las que tiene Colombia, que las que tiene Uruguay, que las que tiene el mismo Paraguay, desde el punto de vista económico. ¿Qué hizo el gobierno en este sentido? Bueno, básicamente una estrategia de frentes múltiples, desplegó una estrategia de ingreso, una política de ingresos que supuso el ingreso familiar extraordinario como primera medida para intentar sostener la demanda allí a donde más golpea este freno brusco de la economía, porque es donde primero impacta la destrucción de empleo, que es en el sector informal. Conjuntamente con el ingreso familiar extraordinario, que tiene como objetivo 9 millones de argentinas y argentinos, lo que se hizo fue una política de subsidio al pago de salarios con el programa ATP, perfectible y mejorable en su implementación, que básicamente buscó justamente sostener de algún modo, no perfecto, pero de algún modo, la ecuación económica de las pequeñas, las medianas empresas en términos del pago de los salarios. Conjuntamente con eso, lo que se abordó fue fundamentalmente una política que atiende los sectores medios monotributistas y aquellos que son autónomos, con un subsidio de tasa, estos créditos a tasa cero, hasta 150.000 pesos, que también es un subsidio, justamente porque cualquier tasa que está por debajo del 40% en la Argentina es tasa negativa. Y por lo tanto también vale decir que en este caso tasa cero es una tasa fuertemente negativa que está subsidiada por el gobierno nacional. Eso en términos de las políticas, si se quiere, fiscales que la Argentina abordó entre un conjunto de políticas para marcar las políticas más salientes de todas. Desde el punto de vista de la política de crédito, y acá la banca entra justamente a tener un rol, lo que me parece importante entender y compartir con cada una y cada uno de ustedes es cuál es el rol de la banca pública. ¿Para qué están los bancos? ¿Cuál es el primer rol que tiene un banco? María Pía, Miriam. Básicamente el rol que tiene la banca pública, el primer rol que tiene es el de cuidar los depósitos de los ahorristas. El banco es el guardián de los ahorros de los depositantes. Aún antes de prestar, el banco tiene que proteger los ahorros de Osvaldo, que lo estoy viendo ahí, de Luis, de Marcelo, de Enrique, de Fernando, de Diego. El ahorro de los ahorristas es lo primero que el banco tiene que cuidar. Y después, claramente,
tiene que compartir esos ahorros en crédito. Pero a la hora de prestar los ahorros de quienes yo estaba mencionando antes, tenemos que determinar quién es y quién no es sujeto de crédito. Y esto, claro, en la discusión pública a veces parece como que la banca pública debería, bueno, ser el primer prestamista, y lo es. El Banco Nación, que tiene un patrimonio que déjenme que les cuente, el patrimonio del Banco Nación se achicó a la mitad, y esto es dato, no es relato, se achicó a la mitad en los últimos 4 años. Por lo tanto, se achicó la capacidad de prestar. Ahora bien, no es un tema de voluntad. La determinación de sujeto de crédito en función de los parámetros que define quién, el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque suponete que viene, la tengo acá en pantalla, Graciela Abdala. Hola Graciela, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y también una tocaya, Graciela Zárate, ahí de Misiones. Hola, ¿cómo estás? Vienen ellas dos y las dos dicen, Tombo, una tiene un restaurante, Graciela Abdala, y Graciela Zárate tiene, suponete, una empresa de turismo. Muy bien. Entonces, tocan la puerta, Tombo, mirá, estamos muy mal, necesitamos un crédito. Y ponele que el banco no le mira el balance. Que Silvia Testagrosa, que es una compañera del Banco Nación, que está aquí compartiendo esta actividad con nosotros y que va a dejar sus datos para que cuando le contemos los productos que el banco tiene para financiar a la pequeña y mediana empresa, ustedes puedan entrar en contacto, del mismo modo que Martín de Garantizar, que también contaremos un poco cómo funciona la sociedad de garantía recíproca. No le llevamos el balance ni los datos de ninguna de las dos Gracielas. Muy bien. Entonces dicen, Tombo, prestanos, tiene que ser el banco más bueno, y nosotros le prestamos. ¿Qué le prestamos? Le prestamos el $1.000.000 que nos había depositado Osvaldo Weiss. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Que nos había depositado los ahorros, $1.000.000 que había pensado hacer un viaje con su familia, ponele que había pensado hacer un viaje a Salta, flor de viaje, 20 días. Él depositó sus ilusiones en el banco. Y también Sergio Pantoja, hola Sergio, ¿cómo estás? Había depositado también sus ahorros, en este caso tiene una sobrina, Catalina, que quería hacer el cumple de 15. Y Sergio Pantoja la quiere a Cata como nadie. Entonces yo la voy a ayudar en el cumple de 15. Cumple de 15 es en diciembre de este año. Muy bien. Entonces nosotros le prestamos la plata a Graciela, a Abdala y a Graciela Zárate. Pasa junio, pasa julio, pasa agosto, 3 meses de gracia, le golpeamos la puerta a las dos Gracielas. Le decimos, che, se venció la cuota. Tombo, reprogramámela, estamos recién arrancando. Perfecto. Septiembre, octubre, no pagan. Muy bien. Porque le fue mal. Ahora, ni Graciela Zárate en Misiones, ni Graciela Abdala se la llevaron a la casa, no se fueron de vacaciones con la plata, la pusieron en el negocio. Y no pueden pagar. Perfecto. Entonces en un momento viene Osvaldo y golpea la puerta. Dice, Tombo, sí. Mira, pasó la cuarentena, ya estamos bien acá con la familia. Bueno, ahora sí, nos vamos a Salta. Quisiera retirar mi plazo fijo. Mirá, Osvaldo, tenemos un pequeño inconveniente. Te voy a pasar el WhatsApp de Graciela Abdala porque tenemos un temita con tu plata que la tiene Graciela Abdala. Y Graciela no se hizo la viva, simplemente no pudo recuperar, o sea, no pudo devolver la plata. Ahí tenemos un problema. Te pido un vasito. Muchas gracias. Y después viene Sergio, más preocupado porque, ¿viste? Su sobrina ya quiere probarse el vestido de la fiesta de 15, el señor del catering lo llamó 2 o 3 veces para ver qué estaba pasando porque quería que le diera un adelanto de la plata para la fiesta que va a ser en diciembre. Entonces el que dice, mira Mati, quisiéramos retirar. Yo le digo, mirá, tenemos un temita con Graciela Zárate ahí en Misiones, ella estaría teniendo no sé si sabe hacer vestido para fiesta de 15, capaz que Graciela sabe hacerlo. Fíjate si le pedís a ella que te dé una mano, porque no pudo devolver el préstamo. ¿Qué quiero graficar con esto?
que siempre que vos tenés a la banca pública intermediando el ahorro de unos y la solicitud de préstamo de otros, está intermediando entre intereses que son en general muy válidos los dos, son sueños muchas veces, del que deposita, que ahorra, y del que busca un crédito porque quiere invertir o quiere paliar una situación particular. Ahora, si el banco no hace bien su trabajo, lo que terminamos es complicando todo. En la Argentina, el sistema financiero administra 85% de activos de terceros. Y por lo tanto, hay un banco de bancos, que no es el Banco de la Nación Argentina, que es el Banco Central, que determina quién es y quién no es sujeto de crédito. Y eso es básicamente el punto de partida para hablar justamente de la política de crédito, en donde el gobierno nacional, a través del Banco Nación, pone a disposición un conjunto de herramientas de crédito, de productos que tienen que ver con atender las demandas de crédito de la PYME. Esto, ahora vamos a entrar en el desarrollo, si ustedes así lo disponen, de las distintas herramientas de crédito. Ahora bien, Miriam, María Pía, si hasta acá tenemos alguna pregunta respecto a la situación macro, si quieren despejamos eso y después nos metemos en lo que tiene que ver con las herramientas puntuales de los créditos que el banco dispone para la pequeña y mediana empresa. Bien, gracias Matías, excelente hasta ahora la exposición. No sé si Marcelo Capello, presidente del IERAL, o Jorge Vasconcelos desean hacer una pregunta. Aparentemente no. Ahí está, Jorge Vasconcelos. La pregunta es sobre cómo te imaginas la dinámica de crédito si después del periodo más intenso de emisión monetaria, el Banco Central trata de estabilizar la macro, absorbiendo parte de esos excesos de liquidez como lo está haciendo ahora. Pensando, digamos, agosto, septiembre en adelante, si la necesidad del Banco Central de tratar de neutralizar parte de la emisión monetaria no va a chocar contra la posibilidad de que los bancos puedan seguir expandiendo crédito, o en todo caso, qué condiciones deberían reunirse para que ese problema no se plantee, ese trade-off entre esterilización y crédito al sector privado no se plantee. No sé si no es demasiado genérica la pregunta, pero sería bueno que, si han estado pensando sobre eso, nos compartas. Mira, está claro que el gobierno prevé justamente algún nivel de esterilización, pero déjame que comparta con vos algunas figuras de películas. ¿Viste las películas de la Segunda Guerra Mundial, en donde en Gran Bretaña mandaban a los chicos al campo, cuando caían las bombas sobre Londres, cuando Alemania parece que se le venía? Ahora te voy a contar por qué te planteo esto respecto al diseño de política pública en general. Porque lo único que tenemos claro es que no está claro cuándo va a terminar esta situación y por lo tanto no tenemos claro la dimensión del problema. Entonces, si hoy yo te diera una respuesta, como si hoy el gobierno saliera a tener una política de, ya no hablamos de recuperación, sino que de reconstrucción económica, es como salir a reconstruir Londres mientras siguen cayendo las bombas. No sé si mañana no tengo que profundizar el lockdown de la economía y la contracción de producto es todavía mayor. ¿Se entiende? Por lo tanto, la política de emisión monetaria para financiar justamente la política pública tiene que ser mayor. O sea, no conozco, me voy a otras películas de ciencia ficción, te diría ahora ya no históricas, cuál es la profundidad del cráter de este meteorito que está cayendo, como para saber cuál va a ser el conjunto de políticas desde el punto de vista de la política monetaria que vamos a tener a la hora de pensar qué nos queda después de esta crisis. Ahora bien, la otra cuestión es ¿qué va a pasar con la demanda de dinero? Porque vos me hablaste, Jorge, de la oferta.
Y la cuestión es que también tenemos que ver qué sucede con la demanda, porque si vos tenés una contracción del producto muy fuerte, probablemente tenga eso alguna relación en una demanda de dinero que no conocemos porque no sabemos cómo salimos como sociedad de esta situación, Jorge. ¿Cómo van a tomar decisiones los agentes económicos a partir de aquí? Ejemplo, quien ha recibido el ingreso familiar extraordinario, ¿tuvo un comportamiento de qué tipo respecto de esos 10.000 pesos que recibió contra lo que, cómo se recibían, si se quiere, los planes antes de la cuarentena? Distinto. Hay un comportamiento ultra racional a la hora de gastar ese dinero que tiene que ver con la incertidumbre respecto del futuro que tienen los agentes económicos en el presente. Es decir, la función de demanda de dinero está cambiando. Y yo mal puedo saber qué política de esterilización voy a tener cuando pase todo esto, sí. Uno, no sé cuándo pasa. Dos, no sé cuál va a ser el impacto total justamente de la contracción del producto cuando esto pase. Tres, no conozco cuál va a ser la función de demanda de dinero de los agentes económicos al terminar justamente esta cuarentena, porque no sé cómo vamos a salir de aquí. Y por lo tanto, yo, así como cuando entramos en la crisis del 2001-2002, había escenario de un dólar a 20 pesos y el dólar tocó 4, bajó a 2,90, la inflación en el 2002 hizo pico en 40 puntos y después se fue a 3%, claramente no queda claro cuál va a ser justamente esta situación. Y por lo tanto, hasta que la cuarentena no termine, no puede terminar de quedar claro esto que se llama programa, ¿no? Es decir, no puedo tener claro una política fiscal completa, la política monetaria completa y digamos, como sucedáneo de eso, cuál va a ser la política de crédito en este sentido. No sé si fue demasiado técnica la respuesta, Jorge. Muy bien, gracias Matías, y le damos la palabra al ingeniero Sergio Roggio. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Buenas tardes, Matías. Hola, Una pregunta específica del Banco Nación. Como vos sabés, las empresas en general en los últimos años esta deuda, especialmente las empresas, yo diría, medianas tramo 1, tramo 2, que son las que tienen más capacidad de crédito, han hecho inversiones importantes en los últimos años. Empresas que son estas marcas muy conocidas que uno ve todos los días, llamemos la Pampa Gringa especialmente, pero de todo el país, digamos, ¿no? Estas empresas, la ecuación, digamos, deuda versus facturación o versus rentabilidad, se empezó a complicar desde hace un par de años, con la mega devaluación de mayo del 2018, pero bueno, se terminó de complicar con la cuarentena. Obviamente, con estos 3 meses del stop debit de abril, mayo y junio, por ahora están tranquilas, pero a partir del 1 de julio tienen que salir a atender la deuda, y la que más está trabajando, por decir algo, trabaja al 30, 40% de lo que trabajaba hace un año, las que no están, las que pueden trabajar, o sea que ahí hay un problema. Por lo que sabemos, en nuestro caso en particular, de la sucursal Córdoba del Banco Nación, hace un mes que están avisando que están esperando una normativa, una circular del Banco Nación, para establecer las pautas para refinanciación de la deuda de las empresas clientas del banco. ¿Qué nos podrás decir, Matías, sobre ese tema, por favor? Estamos esperando la normativa para poder establecer la refinanciación para las empresas clientes del banco. Porque depende del central. Es simple, si el central no te da redescuento y no te cubre el hueco, digamos, no le podemos devolver a Osvaldo la plata. Con lo cual, claramente, seguramente va a haber en ese sentido una normativa. Es cierto que el Banco Nación hoy tiene un sesgo bien distinto del que tenía hace 8 meses. No es lo mismo Eduardo Hecker como presidente del banco que la gestión anterior, porque hoy hay un banco que habla de prestar plata y no del EVAC y del ELIC. Entonces, esto, ¿a qué voy, digamos? Voy al hecho de que es un banco con vocación de prestar y con vocación de escuchar la problemática de las empresas PYME, en el sentido de entender claramente que la pequeña y la mediana empresa son las grandes generadoras de empleo y, vale decir, y de valor agregado que la Argentina tiene. En una Argentina que, insisto, lo que venga después de la cuarentena
no lo tenemos claro desde el punto de vista de crédito y tampoco en la ecuación económica, porque de hecho ha cambiado la relación económica, por ejemplo, para la gran oportunidad de la Argentina, que es la producción de alimentos. Es decir, el costo de la energía para producir alimentos cayó mucho respecto del precio de los alimentos. La cantidad de barriles de petróleo por tonelada de soja se ha modificado sustancialmente. Y esto, obviamente, en esa ecuación económica, en donde convertís, energía fósil, si querés, en unidades de energía alimentaria, se transformó a favor de la producción de alimentos. Ahora, ¿cómo va a quedar la demanda global en este sentido y qué oportunidad eso va a representar para la Argentina y, por lo tanto, para la pequeña y la mediana empresa? Todavía no lo podemos saber. Correcto, de todos modos, volviendo un poquito a la micro, vos sabés que estas negociaciones no llevan 2 o 3 semanas de renegociación de los pasivos y quedan 4 semanas para terminar el mes. Me parece que el Central, si se sigue demorando en fijar estas pautas de redescuentos, van a tener que ampliar el stop credit algún tiempo más. No sé cómo se va a hacer, digamos, ¿no? Bueno, ahí, Sergio, hay que ver de qué crédito estamos hablando, pues las líneas de emergencia que el banco sacó, y aprovechamos para meternos, Miriam, María Pía, en algunos de los productos que el banco tiene. Centralmente nosotros tenemos una línea de descuento de cheques que tiene una tasa que va del 24 al 19%, dependiendo del producto del que se trate. Tenemos una línea de capital de trabajo para teletrabajo que arrancó, Sergio, en la crisis del COVID, que es de 0 a 3 millones de pesos, básicamente para financiar capital de trabajo de transformación productiva, es decir, todo lo que tenga que ver con poder producir y trabajar a distancia, desde la compra de hardware, esto es computadoras, celulares, servidores, hasta lo que tiene que ver con el software, que desde diseño al software para vender en plataformas online, o para gestionar a distancia la compañía, o software contable, o legal, etcétera, etcétera. Son créditos de montos chicos, de hasta 3 millones de pesos, pero que tienen 18 puntos de tasa de interés fijo el primer año y luego tasa variable segundo y tercer año, Badlar más 5 puntos. Esto es, hoy sería una línea de aproximadamente 21-22% a 3 años, ¿no? Un crédito, Sergio, que forma parte del conjunto de herramientas para refinanciar justamente pasivos que hayan sido tomados con herramientas previas. También tenemos otros 2 productos, que es para empresas que se dediquen a lo que son actividades esenciales o exceptuadas, desde fabricación de bicicletas hasta alimentos, sanitario, salud. Y ahí hay un crédito de capital de trabajo de 0 a 3 millones de pesos que también justamente tiene esta característica: 3 años, 18 tasa fija el primer año y luego tasa variable Badlar más 5 puntos, y para inversión de hasta 5 millones de pesos, y en este caso es un producto que se paga en 5 años o hasta 5 años, también fija la tasa del 18 el primer año y Badlar más 5 puntos del año 2 al año 4. Hablamos de descuento de cheque del 24 al 19%, capital de trabajo para reconversión en lo que tiene que ver con tecnología, hasta 3 millones de pesos, de capital de trabajo destino general e inversiones para actividades esenciales y exceptuadas, y el último producto, el de pago de haberes. Y allí el único banco del sistema que te presta la totalidad del formulario 931, o sea que te paga el salario bruto de tus trabajadores y no el salario neto, es el Banco de la Nación Argentina, que deposita, no importa si tu trabajador tiene su cuenta de haberes en un banco que no sea el Banco Nación, mientras tengas el certificado PYME, se deposita el salario neto en la cuenta de haberes del trabajador, algún sueldo tenés que tener en el banco, tenés que estar pagando en el banco, y se te da también para afrontar la retención por jubilaciones y obra social de los trabajadores para poder, completar justamente el pago de una nómina salarial al 24% a tasa fija con garantía de FOGAR. Y completo los productos con el rol de garantizar, que es una sociedad de garantía recíproca, que allí es donde, Sergio, se te complica el balance. Si vos ya estás calificado en el banco, podés acudir a una sociedad de garantía recíproca como garantizar, de la cual el Banco Nación es socio protector, y te ofrece justamente un trámite que
aproximadamente 72 horas, menos de una semana, te evalúa tu capacidad crediticia y te otorga una garantía que es preferida autoliquidable, que 90% es digital, 90% digital. Vamos a poner el link, no vamos a mostrar la página, son todos empresarios sofisticados aquí, pero www.garantal.com.ar, lo ponemos en el cuadro de chat, igual que el link que lo lleva directamente a los créditos que el banco tiene por estos días. Garantizar te permite justamente tener, bueno, la posibilidad de, como garantizar, especialistas en evaluar riesgos, te van a mirar tal vez con mayor, te va a mirar probablemente Martín de Garantizar, que está entre nosotros, y va a dejar sus datos seguramente en el cuadro de chat, te va a mirar con más simpatía que Silvia, que te va a querer ayudar, que es empleada del banco, que es una compañera que viene de banca corporativa de toda la vida, pero ella va a ser más estricta que Martín, que vive de otorgar justamente garantías. Entonces, estas son un poco también las herramientas que el banco dispone cuando tratamos de ver cómo enfrentamos el tiempo que viene, ¿sí? Y allí abordamos descuento del cheque, capital de trabajo, destino general, inversiones y pago de haberes como 5 de los productos que el banco tiene hoy justamente para asistir a la pequeña y mediana empresa, más la línea de empresas medianas y grandes, que son líneas que tienen una tasa que desde descuento de cheque hasta capital de trabajo llega hasta el 21%. Ya estamos hablando de carpetas que tienen un proceso de calificación que demora más, demora 2 o 3 semanas de punta a punta. Perfecto, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra al doctor Juan Pablo Borioni y se prepara el señor Juan Carlos Agustín. Juan Pablo Borioni. ¿Me escuchás? Perfecto. Encantado. De Desarrollo, Provincia de Buenos Aires, muy agradecido por la charla que hemos tenido. El Banco Nacional acá es un pilar en desarrollos, es una ciudad agroindustrial y realmente nos ha dado una mano muy grande siempre. Pero ahora tenemos una preocupación que le quiero hacer trasladar. Desde el viernes a la fecha nosotros somos agropecuarios, acá en desarrollos, y la mayoría del sector está muy preocupado por el valor del dólar para los insumos del agro, que ha tenido una variante muy grande que las empresas han retirado la venta de insumos al valor del dólar oficial. Esto nos hace que la ecuación de producción sea negativa o vaya a ser mucho más negativa de la prevista. El banco ha tenido... Juan Pablo, te interrumpo. Recordame, estás hablando de valor de dólar oficial. Sí, la que te da insumo. Los insumos del agro se venden a 68, 70 pesos aproximadamente. Sí. A partir del viernes todas las empresas de insumos agropecuarios, fertilizantes específicamente, agroquímicos, se han retirado del mercado porque se anuncia una variación del dólar. Para nosotros eso es un perjuicio en el agro muy importante porque vendemos al dólar oficial los cereales y oleaginosas. Entonces, queríamos saber si del banco ustedes están de alguna manera informados de alguna medida de estas características que haga que el agro tenga que tomar créditos para poder seguir produciendo en mayor escala, porque el valor del insumo, si sube, realmente la renta va a ser negativa de esta actividad. La verdad, Juan Pablo, es que primero yo no tengo permitido por normativa hacer pronósticos económicos, ¿sí? Porque soy funcionario de un banco público. Ahora, información respecto de una variación de tipo de cambio no tengo, y más bien te diría que en la medida que la Argentina se acerca a un acuerdo por la deuda, en donde claramente hay voluntad del gobierno nacional y hay un diagnóstico claro del Fondo Monetario Internacional que habla de la insostenibilidad de la deuda heredada y la necesidad de encontrar una diagonal entre la deuda heredada y una renegociación que permita tener un
un perfil de deuda sostenible con la Argentina, nada hace pensar que el tipo de cambio quede mucho más presionado a partir de aquí. Ahora, por otra parte, si las empresas de insumos deciden retirarse del mercado a la espera de un dato exógeno que tiene que ver con el tipo de cambio, bueno, en algún momento están especulando con el tipo de cambio, les puede salir bien o les puede salir horriblemente mal. Para que eso es una especulación sobre la cual no tengo información en este sentido, Juan Pablo. No, realmente se refiere a las restricciones de compra de dólares por el BCRA del día viernes. Por ese motivo se han retirado. Por la resolución que surgieron del Banco Central que impide acceder a los dólares. Bueno, pero todo lo que tiene que, digamos, acá la otra cuestión tiene que ver con que el mercado único libre de cambios determinado o en relación al comercio exterior argentino, digamos, está funcionando normalmente. Quien importa, quien exporta, no tiene mayor inconveniente. Ahora, si la referencia es con los pesos obtenidos de la venta, hacer dólar MEP o hacer dólar bolsa, etcétera, etcétera, eso es otra cuestión, pero que tiene que ver con la cuestión económica de quien decida justamente hacer ese tipo de operatoria. No tiene que ver con quien compra y vende en la Argentina normalmente o quien tiene su actividad económica en Argentina. Perfecto, muchas gracias. Le damos la palabra al señor Juan Carlos Agustín de Emprendimientos Trinidad y se prepara el señor Luis Klinger de la empresa Biofarma. Adelante, Juan Carlos Agustín. Bueno, no se escucha, entonces vamos a leer la pregunta que está por aquí. Un segundito. Hola, hola. ¿Ahora? Ahora Hola, sí. hola. Sí, perfecto. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. No, se hablaba de la reconstrucción de Londres y acá vamos a tener que poner bastante ladrillos con el déficit de viviendas que tiene nuestro país. Y después de la mala fama o el resultado de los créditos UVA, la pregunta es, ¿qué está pensando el Banco Nación para financiar proyectos para gente asalariada con un sueldo medio o medio alto? Porque ya la financiación privada no va a existir, ¿no? Hoy fondear un proyecto es cuesta arriba, ¿no? Sí, entiendo, te agradezco tu pregunta. Hoy por hoy, claramente, es uno de los principales desafíos que tenemos porque, digamos, al tiempo que se piensa en el financiamiento de lo que viene, tenés los damnificados del financiamiento de lo que pasó. Entonces, poder arbitrar allí, hubo un lanzamiento de un Procrear que hizo la ministra del Medio Ambiente junto al presidente, pero son todos, digamos, te diría, está todo en el campo de la hipótesis. El Banco Nación tiene aproximadamente el 50% de los créditos hipotecarios otorgados en Argentina con la modalidad Procrear, y eso en la cartera de crédito del banco claramente tiene que cambiar. En el futuro debería tener una menor participación porque el Banco Nación es un banco de desarrollo, no es un banco hipotecario. Y obviamente eso hace que en el tiempo que viene haya que tener una mirada, bueno, muy cuidadosa, sobre todo porque cuando vos tenés mucha carga de préstamos hipotecarios en una economía con las características que existen hoy, tal vez es más, digamos, factible pensar en políticas más asociadas al subsidio, te diría, que a créditos hipotecarios que hoy parecen ser un paso importantísimo para dar, pero después del paso previo, que es el paso que tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la recuperación de la capacidad productiva de la Argentina. Recordemos en este sentido cómo se movió justamente el crédito hipotecario en la Argentina entre el 2003 y el 2011, en donde creció fuertemente el valor del metro cuadrado y el sector se movió bien y no hubo justamente crédito hipotecario. ¿Por qué? Básicamente porque el mercado
de vivienda en la Argentina había tenido un ajuste por precio y no por cantidad en la crisis del 2001-2002. Es decir, quien tenía un inmueble, quien tenía metros cuadrados, decidió que si no bajaba el precio no podía venderlo. Entonces la señal de precio generó una ola de compradores que empujó tanto la cantidad de operaciones como el precio entre el 2003 y el 2011. Es decir, no hubo grandes créditos hipotecarios en aquellos años, pero el sector, vos no me vas a dejar mentir, creció realmente mucho. Todavía la economía argentina, en donde tiene dos fuentes de ahorro, la divisa y el metro cuadrado todavía la oferta, quien tiene un departamento, para hacerlo más claro, no cede en el precio porque es una demanda, es una oferta complicada. Es como yo siempre digo, el departamento heredado de la abuela, te dijeron que valía $100.000 y nadie lo quiere vender más barato porque dice, a mí siempre me dijeron que valía 100.000. En realidad las cosas no valen lo que te dijeron que valían, sino que vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por ello. Entonces, como justamente esas operaciones que en vez de caer el precio, se restringe la cantidad y desaparecen del mercado, entonces vos tenés situaciones como el mes de abril, que en la provincia de Buenos Aires la cantidad de escrituras fue equivalente a una escritura hubo en toda la provincia en el mes de abril, justamente porque el mercado ajustó por cantidad y no ajustó por precio. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Luis Klinger y se prepara Alejandro Reca de Establecimiento San Ignacio. Luis, adelante, de la empresa Biofarma. Gracias, Miriam. Buenas tardes. Yo quería volver sobre la pregunta anterior porque creo que no quedó claro la cuestión del efecto en el mercado de cambios y el precio del dólar para la importación de insumos a partir del dictado del día viernes de la comunicación 7030, que establece una muy fuerte limitación para el acceso al mercado de cambio, para el aprovisionamiento de insumos de muchas empresas, de lo cual surge que muchos tienen que pagar, o la única manera de cumplir con sus compromisos con el exterior va a ser accediendo a los tipos de cambio alternativos, y de allí que hay un ajuste en el precio de esos insumos en el mercado interno, porque al no poder acceder al mercado único del dólar oficial, hoy en 68 y algo, tienen que recurrir a los alternativos, y esa limitación tiene un efecto muy restrictivo sobre la provisión de insumos importados, y por supuesto todo eso se traslada a todo lo que es la cadena donde esos insumos se afectan, ¿no? Y entre ellos fundamentalmente los insumos agropecuarios. Entonces, ahora me queda más claro, ahora que me decís la 70-30, lo entiendo más claro lo que me decía Juan Pablo. Tenía razón, Juan Pablo, ahora me queda más clara la pregunta con la mención de la normativa. Vos sabés, Luis, Juan Pablo, que no, digamos, es una pregunta que podría responder el Banco Central. Yo desconozco cómo va a evolucionar justamente esa normativa y cómo va a convivir justamente el acceso a la divisa para las importaciones. La verdad que no lo sé porque depende del Banco Central, no del Banco Nacional. Lamentablemente, si tuviera una respuesta te la diría, pero como aprendí como profesor, cuando uno no sabe, lo mejor que puede hacer es decir, no sé. Le damos la palabra, muchas gracias. Le damos la palabra a Alejandro Reca de Establecimiento San Ignacio y se prepara Fernando Granda. Por favor, identificarse de qué empresa que le estamos pidiendo, escríbanlo en el chat. Empresa u organismo al que pertenecen. Gracias. Adelante, Alejandro. Gracias, Miriam. Matías, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Alejandro Reca, estoy en Establecimiento San Ignacio, soy uno de los directores. Somos clientes de Banco Nación y realmente muy satisfechos, particularmente con estos últimos meses en el accionar. Mi pregunta resulta del comentario, Matías, sobre garantizar. Ahí la experiencia ha sido mediana, si vos querés, a partir de que hay un requisito que las cónyuges tienen que firmar, etcétera, que como que no hay un conocimiento cabal ni de la empresa ni de los empresarios. Entonces, toda esta vinculación familiar creo que podrían liderar ustedes desde el Banco Nación por la importancia que tienen sobre garantizar en la emisión de los certificados de garantía, que son necesarios para el BIS, en fin, toda una serie de un entramado
que realmente sería bárbaro que vayamos más a mirar flujos y proyectos y no tanto activos y firmas que garanticen los préstamos. ¿Cuál es tu reacción sobre esto? Manera de ir a una Basilea III, si vos querés, o un esquema de financiamiento un poco más mirando flujos y no tanto el activo. Mira, Alejandro, lo tenemos a Martín aquí de Garantizar, Martín Llague. Me gustaría que él nos cuente un poquito sobre esto que vos estás planteando. También es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con la normativa y con el modelo de negocio que Garantizar tiene en términos generales a la hora de distribuir la cartera de riesgo y la firma de las garantías solidarias por parte de los propietarios. Mencionabas vos el tema de esposas, etcétera. Se me escapa el detalle del funcionamiento de Garantizar. Me gustaría, no sé, Martín, si está en línea, que también él, no, si me preguntas a mí, mirar el flujo es fundamental. También es cierto que hay limitaciones que tienen que ver con la normativa del central, que deben ser observadas por todos los sectores del mercado. Pero seguro aquí Martín nos va a poder despejar un poco más, no sé si lo que viene, pero sí lo que hoy está vigente. No sé si está en línea, Martín. Sí, acá estoy. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a ver, la realidad es que hay cuestiones, hay casos, básicamente depende del caso puntual que se está analizando. Desde nuestra SGR, digamos, muchas veces sí se analiza el flujo de fondos. De hecho, nosotros, de la mano de Banco Nación, financiamos constantemente lo que se denomina proyectos en la etapa inicial, startup concretamente, con flujos de fondos, digamos, de actividades que están para desarrollarse, pero la realidad es que siempre, o sea, proyectos de cero, lamentablemente, no se financian si es que no hay un respaldo de los socios con otra actividad. No sé si me explico. Esa es la realidad. Nosotros analizamos un proyecto de cero, una actividad nueva que se está a desarrollar, pero los socios tienen que firmar la fianza siempre, y siempre tiene que estar el respaldo patrimonial de los socios prestando la fianza. Y eventualmente... Perdón, Martín, a ver, Alejandro, ¿tu pregunta iba por ahí? ¿Sobre proyectos nuevos? No necesariamente proyectos nuevos, Matías, sino la relación en general y el concepto en general. O sea, mi firma vale tanto como la firma de mi mujer, y a veces ir a buscar la firma de las cónyuges, yo lo considero innecesario. Fui banquero, ¿ok? Y realmente lo que miro es flujos de empresas establecidas, de startups y todo esto. O sea, digamos, fijémonos, no discriminemos si es empresa nueva o empresa establecida, es mirar el flujo, eso, sobre andar mirando si las mujeres tienen que firmar o los maridos tienen que firmar, en caso de proyectos de mujeres, obviamente, pero es mirar cómo estructuramos una... Y eso, esto, Matías. No, a ver, la realidad es que es requisito la firma de los cónyuges, sí, y en el 95-99% de los casos no tenemos inconveniente en solicitarla. Si hay alguna cuestión puntual, ya sea que existe un contrato matrimonial o la persona se casó en segundas nupcias y viene con un patrimonio interior, o no quiere porque tiene una actividad familiar en la cual tiene un patrimonio afectado específicamente, se plantea y se hace lugar, al menos desde nuestra SGR. La generalidad de los casos, la realidad indica de que sí se solicita. Se contemplan los casos particulares. Sí se solicita y siempre se otorga. O sea, no tenemos la limitante por cónyuge. En el caso de que exista algún caso puntual, lo planteamos y por supuesto que queda consideración del caso que se analiza en otorgarlo. No tenemos inconveniente. Alejandro, te agrego otra cuestión que tiene que ver con cuando, desde el punto de vista de la gestión integral de riesgos, cuando se miran los modelos en general, es decir, la solicitud de la firma de los cónyuges también, porque si uno mira solamente el flujo, además del activo, a veces te quedás medio corto. No quiero entrar en casos como el de una empresa muy importante que al banco le debe 18.500 millones de pesos, que de flujo venía bien, pero si tuviéramos mejor de garantía sería más fácil cobrarle por estos días, ¿no? Era una empresa que le iba muy bien,
El flujo estaba bárbaro, pero me encantaría tener buena garantía, francamente, ahora, para que nos pague la que nos debe. Pero por eso no me parece mal entender que los modelos de gestión de riesgo que por ahí pueden aplicar para otros países, en la Argentina, bueno, es importante mirarlos con especial particularidad. Pero bueno, está allí. Dale. Gracias, y te llamo Martín, a ver si podemos reconsiderar. Dale. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y vamos con la última pregunta a cargo de Marcelo Capello, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea. Marcelo, estás en línea, ¿verdad? Sí, buenas tardes. En realidad, en alguna pregunta anterior se consultó por los créditos UVA. Mi pregunta era si en el banco o en el gobierno se estaba pensando en seguir con esa modalidad o cambiarlo por un UVA que ajuste por salarios en vez de inflación de minorista. Si no es en el banco, si es en el gobierno, ¿hay algún tratamiento del tema? Marcelo, ¿vos te referís a los créditos ya otorgados? No, hacia el futuro. Si van a seguir con un sistema de créditos indexados y si la indexación sería por IPC como era antes o por salario que era más razonable para los créditos hipotecarios. Desde el IERAL en su momento habíamos llevado una propuesta en ese sentido, que nos parece que no es un mal instrumento para un país que tiene cierta inflación. Por supuesto que con inflación muy alta tampoco es la solución. Pero bueno, sí hay alguna discusión en el gobierno en ese sentido. Mira, la discusión tenía que ver sobre todo con lo que pasó con los créditos ya otorgados, en donde claramente la búsqueda de congelamiento de las cuotas y la discusión sobre el mecanismo de ajuste para adelante de quien ya tiene tomado un crédito UVA, abrió una discusión que no tiene solución en un contexto de una economía de 40 puntos de inflación. No hay mercado hipotecario que conviva con una inflación elevada o moderada, digamos, de arriba de 25 o 30 puntos. No existe en ninguna parte del mundo un mercado de crédito hipotecario que dialogue con esas tasas de inflación. Por eso se apuró, me parece, Sturzenegger, que fue el gran impulsor del mercado de crédito UVA, a empujar esta herramienta que convivió bastante bien con la elección del 2017. Si uno mira el momento en el que se otorgaron la mayoría de esos préstamos, fue justamente en ese momento. De hecho, cuando se tomaron cogarantes, codeudores, y se tomaba al tío Clodomiro, que tenía un almacén de ramos generales que salía como codeudor de un sobrino segundo que decía, soy un monotributista de 20.000 pesos, pero el tío Clodomiro gana 50 millones de mango al año, ponía una firma y le tomaban, aunque no fuera conviviente, y esto generó justamente que después, cuando se estrechó la posibilidad de pago, bueno, lo que era un sueño se convirtió en una pesadilla en materia justamente de créditos hipotecarios. Por eso el diseño de herramientas para el mercado de crédito hipotecario tiene que ser un diseño que hasta que la inflación no ceda de manera contundente en la Argentina, lo que vos planteás es una herramienta inteligente, tenés que conseguir fondear eso, ¿verdad? Porque si vos no tenés la chance de fondear, digamos, con depósitos, algo parecido a la tasa que estás planteando para los préstamos, bueno, se hace complicado. También se puede pensar en la construcción de un seguro que paguen los mismos tomadores de crédito contra situaciones de disrupción en materia inflacionaria, pero insisto, es decir, al pan pan, al vino vino, crédito hipotecario con 40 puntos de inflación, es como que muy difícil. Imagino que estamos de acuerdo en eso, Marcelo, porque en estas tasas es un mercado que no se puede recrear, ¿verdad? Prestar tan largo con esta tasa de inflación es muy complejo. Sí, me parece que tampoco el procrear inicial funciona con inflación alta, donde las cuotas se van licuando rápidamente. O sea que hay que encontrar un término medio para que ni se licúen los créditos y que exista algún financiamiento. Pero sí, si la inflación no baja, me parece que no va a haber crédito hipotecario. Pero si la inflación fuera un poco más baja que la de los últimos años,
el instrumento de la indexación por salarios podría llegar a funcionar, ¿no? En Chile nació el sistema de UEF justamente en un momento que Chile tenía inflación. Ahora todavía lo tienen, si bien la inflación baja. Pero claro, pero vos fíjate que Chile arranca en el año 67 y empieza a funcionar en el año 94, este sistema justamente que querían emular acá, hasta que la inflación no se dio fuertemente en Chile. Pasaron casi 30 años hasta que hubo un mercado de crédito hipotecario, y Procrear se parece más a una política fiscal que una política de crédito. Es decir, cuando el crédito se termina licuando, bueno, lo que vos estás teniendo es un subsidio, no un crédito. Que está bien, porque yo creo que los estados tienen que tener, y la Argentina tiene un enorme déficit habitacional que invita a que el Estado tenga una política de vivienda, un plan de vivienda concreto, pero hay que llamarlo por su nombre, plan de vivienda, no crédito hipotecario. Son dos cosas parecidas pero no similares. En el contexto de créditos hipotecarios con inflaciones más bajas, el ajuste por salarios es, entiendo yo, una herramienta inteligente que protege de alguna manera, justamente la posibilidad de que no haya desbalance, porque recordemos que la inflación respecto de los salarios creció entre 30 y 40 puntos más en la gestión anterior, y eso deterioró justamente la capacidad de pago de los tomadores de crédito UVA, como también deterioró la capacidad de pago de los que alquilan o de los que compran carne, leche. Todos compramos menos que antes, no solamente tenemos menos capacidad para pagar la cuota UVA, por eso ajustar por salarios es desde ya mucho más sano en términos de si existiera tal cosa como equilibrios estables de mediano plazo. Perfecto, muchísimas gracias Matías, y a todos los socios por participar, las autoridades, y le damos la palabra a María Pía Astori, presidente de Fundación Mediterránea. Ahí me escuchás, Matías. Muchísimas gracias. Hola. Por tu tiempo. Muchas gracias, fuiste muy claro en la exposición y por todo el tiempo que nos diste, de todas las preguntas. Súper claro, te agradecemos enormemente todo. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias María, gracias a todos y a cada una de quienes con quienes hemos compartido esta actividad. Quedan los datos de Silvia Testagrosa, quedan los datos de Martín, de Garantizar. Mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter están abiertas para que me acerquen cualquier duda, cualquier queja. Su queja no molesta, como dicen, porque el servicio público, que es lo que yo entiendo que hago aquí en la gestión en el banco, se nutre fundamentalmente de aprender de lo que tenemos que hacer mejor. Y si no hay una crítica, si no hay un comentario, no podemos mejorar. Así que bienvenida a la crítica, bienvenida a la sugerencia. En las redes sociales estamos justamente para eso. Y en lo que tiene que ver con la vinculación con el banco, a través mío, por supuesto, pero si no, también a través de Silvia, la posibilidad de facilitar la vinculación de las pequeñas, medianas empresas o empresas grandes que requieran algún seguimiento en particular. Bueno, Silvia está justamente presenciando esta actividad para poder dar una mano, que es de lo que se trata este banco, que tiene, por un lado, el fin de lucro, pero que su criterio de éxito no es solamente el fin de lucro, sino funcionar como banca de desarrollo de nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.